Ok, comenzamos entonces, comenzamos. Problema 3, no, tema 3, estática, parte 2. Muy bien, gente, ¿qué vamos a estudiar aquí? Vamos a introducir un nuevo concepto llamado momento de una fuerza o torque. En realidad es una magnitud de naturaleza vectorial, que la idea es la medida con que una fuerza produce una rotación cuando es aplicada en un cuerpo. Entonces gráficamente tenemos por aquí una herramienta y yo le voy a aplicar una fuerza aquí en su extremo derecho y el efecto de esta fuerza a partir de una distancia hacia un punto que yo le voy a llamar centro de rotación o centro de momento, el efecto de esta fuerza es que va a producir una rotación en este cuerpo. Entonces, aplicar esta fuerza produce esta rotación en sentido horario sobre este cuerpo. Entonces, el momento de la fuerza o torque, el momento, va a medir justamente esa rotación. Y lo vamos a expresar como el producto de la fuerza veces esa distancia. ¿Ok? Entonces, la fuerza veces esa distancia es la definición aquí del momento de fuerza o torque. Las unidades, la fuerza en Newton y la distancia en metros, por lo tanto aquí la unidad del momento Newton metro, ¿correcto? Esta fuerza la vamos a medir en Newton y esa distancia que aparece aquí, esa distancia donde está siendo aplicada la prolongación de la fuerza hacia el punto O llamado centro de rotación o centro de momentos, esa distancia es llamado brazo o palanca. ¿Ok? Brazo o palanca. Ya vamos a ver en nuestros problemas cómo es que eh, lidiamos con esta fuerza y la distancia. ¿Ok? Veamos una notita aquí, momento nulo. Vamos a pensar que sobre el cuerpo está siendo aplicado esta fuerza F y F'. ¿Cuál es la característica? La característica de estas dos fuerzas es que F' está siendo aplicado en el punto llamado centro de rotación, en el centro de momentos. Y F, que aparece aquí a la izquierda, su prolongación pasa por ese centro de momentos. Cuando esto ocurre, el momento es cero, es nulo. ¿Y qué significa momento cero o nulo? Significa que esas fuerzas no van a producir una rotación. Claro, cuando tú vas a abrir la puerta de tu cuarto, la puerta de tu casa, tú no le aplicas, tú no le empujas la puerta en el eje de rotación, o sea, no le empujas en las bisagras. Para abrir la puerta, ni loco vas a empujar en las bisagras. ¿Por qué? Porque no vas a producir efectos de rotación. A mayor lejos, o sea, a mayor distancia del eje de la puerta, del eje donde están las bisagras de la puerta, tú le aplicas la fuerza para producir ese efecto de rotación y puedes abrir la puerta. Entonces, básicamente la idea aquí de momento cero, momento nulo, es cuando tú le aplicas la fuerza en las bisagras, en el punto ahí de centro de rotación, centro de momento, jamás vas a producir una rotación si tú aplicas la fuerza ahí. Por lo tanto, ahí tenemos un momento nulo. Ok, entonces debido a la rotación que puede ser en sentido horario o puede ser en sentido antihorario, nosotros vamos a adoptar la siguiente convención de signos. Si tenemos que la fuerza produce una rotación en sentido antihorario, el signo que le vamos a dar para este momento va a ser positivo. Entonces, rotación antihorario, momento positivo. ¿Y cómo sabemos, profesor, el sentido de rotación? Ya lo vamos a ver en la práctica, pero para saber el sentido de rotación, gente, que produce la fuerza, básicamente a partir del extremo ahí del vector fuerza, nosotros orientamos una flechita así en dirección hacia el centro de rotación. Cuando yo oriento el extremo de esta fuerza hacia el centro de rotación, ahí yo voy a descubrir qué sentido de rotación, en este caso antihorario, momento positivo. Y si fuera en la otra dirección de rotación, por ejemplo, si la fuerza hace rotar el cuerpo en sentido antihorario, el momento sería negativo. Por tanto, grábate bien ese detalle. Oye, momento en sentido de rotación antihorario va a ser positivo y momento en sentido de rotación horario negativo. Ok, gente.
Y de nuevo aquí, para saber cómo es el sentido, orientamos a partir del extremo aquí del vector, orientamos hacia el centro de rotación, centro de momentos, para saber cómo es el sentido de rotación. Ya lo vamos a ver en los problemas, cómo funciona para descubrir el signo, ya sea antihorario o horario del momento. Perfecto, seguimos. Oye, está bien, hasta aquí hemos calculado o sabemos cómo calcular el momento de una fuerza. Pero ¿qué pasaría si tenemos varias fuerzas actuando sobre el cuerpo? En este caso, ¿cómo calculamos el momento total o resultante debido a la presencia de todas estas fuerzas? Entonces observa ahí ese cuerpo de cualquier forma está siendo afectado por esta fuerza, F1, F2, bla, 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 hasta Fn. Tenemos varias fuerzas. Observa el punto de centro de momentos aquí, punto de centro de momentos, y observa que todas las fuerzas están siendo orientadas hacia ese punto. F1 yo lo orienté hacia el punto O, F2 lo orienté hacia el punto 2, Fn orientado hacia el punto O, para saber cuál es la rotación, que puede ser antihorario o puede ser horario, y darle el signo. Perfecto. Si yo quiero saber cuál es el momento total o resultante, simplemente sumamos los momentos de cada una de las fuerzas aquí presentes en el cuerpo. O sea, la sumatoria de momentos viene a ser por el momento de la fuerza F1 más el momento de la fuerza F2 más bla 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 hasta el momento de la fuerza Fn. Entonces la sumatoria de esos momentos, ahí tenemos la definición del momento total o momento resultante. ¿Ok? Y claro, la sumatoria de todos los momentos puede arrojar dos resultados. Oye, puede ser cero. Oye, si es cero, si el momento resultante o la sumatoria de momentos es cero, significa que este cuerpo no está rotando. Recuerden que el momento mide la rotación. Si es cero, significa que no rota. Por lo tanto, este cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación. Ahora, si es diferente de cero, entonces el cuerpo tiene un momento resultante diferente de cero que produce o que significa que ese cuerpo está rotando. Básicamente, esos son los dos posibles resultados. O es cero, no está rotando, equilibrio de rotación, o es diferente de cero, el cuerpo se encuentra rotando. Cuando es cero, nosotros consideramos esta condición de sumatoria de momentos igual a cero y le llamamos la segunda condición del equilibrio. Entonces nosotros ya hemos estudiado la semana pasada la primera condición del equilibrio, sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo partícula es igual a cero, y aquí aparece la segunda condición del equilibrio que vamos a aplicarlos en la mayoría de nuestros problemas. ¿Ok? Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, no debe de rotar, o sea, su rotación es cero. Por lo tanto decimos el momento total, momento resultante es igual a cero. No rota, básicamente es eso. Oye, pero si es diferente de cero, tenemos que el cuerpo está en equilibrio, que no está en equilibrio, perdón, no está en equilibrio. Se encuentra en un estado de rotación. Ya puede ser en sentido horario o pueden ser en sentido antihorario, dependiendo del signo que tiene este momento resultante. Por lo tanto, si el momento resultante es diferente de cero, como lo estaba comentando, existe entonces una fuerza resultante que va a producir el mismo efecto como si estuvieran presentes estas fuerzas inicialmente. ¿Cómo, profe? A ver, gente. Si el momento resultante es diferente de cero, significa que en vez de escribir F1, F2, bla, 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 hasta Fn, yo puedo escribir una única fuerza, llamada la fuerza resultante, que va a producir el mismo efecto, o sea, la misma rotación, como si estuvieran presentes esas fuerzas F1, F2, bla, 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 hasta Fn. Es como decir, oye, en vez de un montón de fuerzas, yo simplifico y coloco solamente una, que genera la misma rotación, el mismo efecto, como si estuvieran presentes esas fuerzas inicialmente. Por lo tanto, esto es llamado el teorema de Varignon, para momento resultante diferente de cero. Entonces tenemos que el momento de esta fuerza resultante única produce el mismo efecto del momento o la sumatoria de momentos de esas fuerzas inicialmente. Y a partir de este teorema de Varignon, nosotros podemos calcular a qué distancia o dónde yo ubico esta fuerza resultante, de manera que
genera el mismo efecto de las fuerzas que eran inicialmente. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en nuestros problemas. Y con esto, bueno, ya estamos listos para resolver nuestros problemas. Arrancamos. Problema número 2. En la figura se muestra una barra de masa despreciable. Masa despreciable, gente, significa que no vamos a considerar el peso de esta barra doblada y en forma de L. Y esta barra está sometida a tres fuerzas. Determina el momento resultante respecto del punto A. Yo quiero saber el momento resultante respecto del punto A. Y tenemos esta barra en forma de L, doblada, gente. Ahí está. Y tenemos tres fuerzas siendo aplicadas a este cuerpo. Quiero saber cuál es el momento resultante. Disculpa. El momento total. Disculpa, con la garganta está un poco irritada. Vengo de otra clase. Estaba hablando para caramba. Muy bien. A ver, tenemos F1, 5 Newton, F2, 15 Newton. Y por aquí aparece una fuerza desconocida. ¿Ok? Y queremos saber cuál es el momento resultante en relación al punto A. El punto A entonces sería nuestro centro de momentos, por así decirlo. Entonces, en relación a este punto queremos saber el momento resultante. Vamos a traer nuestras ecuaciones. Observa aquí que el momento resultante viene a ser ¿qué cosa? La sumatoria de todos los momentos. ¿Y los momentos de quién, profe? De las fuerzas que están participando aquí. O sea, sería el momento de la fuerza F1 en relación al punto A. Vamos a escribirlo. El momento total o momento resultante ahora en relación al punto A sería la suma de quién? La suma del momento de la fuerza F1, momento de la fuerza F1 en relación al punto A, más el momento de la fuerza F2 en relación al punto A, más el momento de la fuerza F3 o esta fuerza F desconocida en relación al mismo punto A. Muy bien. Ahí tenemos el momento resultante o total que nos piden calcular. Claro, para saber el momento total necesitamos saber el momento de cada una de las fuerzas. Entonces traemos nuestra definición. Aquí. El momento se define como el producto de la fuerza por la distancia, siempre y cuando aquí la distancia y la fuerza yo la voy a considerar que sean perpendiculares. Y si no lo son, profesor, lo que hacemos es dos cosas. Prolongamos y buscamos una distancia perpendicular o descomponemos la fuerza. Ya vamos a ver en otros ejemplos cómo funciona esto. Muy bien, gente. A ver, empezamos calculando el momento de la fuerza F1. Aquí está el punto A la izquierda. Para saber el sentido de rotación, a partir del extremo del vector F1, vamos a orientarlo al punto A. Si yo oriento hacia el punto A, yo descubro cómo sería el sentido de rotación de esta fuerza. Observa ahí, ¿cuál sería el sentido de rotación? Si yo lo oriento hacia el punto A, sería antihorario. Y si es antihorario, estamos en este caso, momento sería signo positivo. Ahí está. Por lo tanto, vamos a calcular el momento de esta fuerza. Vamos a hacer aquí abajito, momento de la fuerza F1 en relación al punto A, signo. No puede ser para abajo porque la fuerza está haciendo en dirección hacia arriba. Exactamente, yo estoy comentando aquí que el extremo de la flechita, el extremo del vector, a partir de ahí yo voy a orientar. Yo no puedo hacer esto, porque el extremo del vector está indicando que la fuerza está siendo aplicada hacia arriba. ¿Ok? A partir del extremo es que orientamos el momento. ¿Ok? ¿Ok, Julián? Perfecto. Muy bien, entonces el momento sería posi más, sería positivo. Necesitamos el producto de fuerza por distancia. La fuerza es 5 newton multiplicado por la distancia. Yo le voy a llamar distancia D1. ¿Ok? ¿Quién sería esa distancia D1?
Esa distancia de 1 sería desde la fuerza, desde el punto donde yo estoy aplicando la fuerza hasta el punto A. O sea, donde yo estoy aplicando la fuerza hasta el punto A, esa sería la distancia. Y claro, debe ser en forma perpendicular a la fuerza. La distancia y la fuerza deben ser perpendiculares, en otras palabras. Entonces esa distancia coincide aquí con esta longitud, este pedazo de la barra, que es 40 metros. Ojo gente, en la alternativa aquí debe ser newton metro. ¿Ok? Newton metro y no es newton centímetro, es newton metro. ¿Ok? Ahí es un error de la máquina. Muy bien. Entonces ya tenemos la distancia y la fuerza perpendiculares. Podemos reemplazar para calcular el momento de la fuerza F1. A ver, sería más F1 es 5 newton multiplicado por la distancia que vale 40. Por lo tanto, ¿cuánto sería aquí el momento de la fuerza F1? Sería positivo. 5 por 40, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 200. Ahí está. La unidad, la fuerza en newton y la distancia en metros. Newton metro sería la unidad del momento de F1. Perfecto. Ahí tenemos el momento de la fuerza F1. ¿Qué más queremos? El momento de la fuerza F2. Momento de la fuerza F2 en relación al punto A. Muy bien, ahí está. Muy bien, gente, F2 está aquí. Vamos a orientarlo hacia el punto A que está abajo. A partir del extremo, vamos a orientarlo al punto A que está aquí. Cuando yo lo oriento, ahí descubro el sentido de rotación, que sería antihorario, estamos en este caso, su momento negativo. Por lo tanto, aquí el momento de la fuerza F2 sería menos la fuerza F2 multiplicado por la distancia 2, que yo le voy a llamar distancia 2. ¿Quién sería esa distancia 2, profesor? Sería una distancia que sea perpendicular a la fuerza. A ver, gente, ¿sería esa? No es perpendicular. O es perpendicular a la fuerza o es perpendicular a su prolongación. Aquí me conviene prolongar la fuerza y buscar una distancia que sea perpendicular. Y es justamente lo que estoy haciendo aquí. A partir de la prolongación de la fuerza, oye, su distancia perpendicular sería este pedacito vertical de rojo. Este sería nuestra distancia 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa distancia 2? Observa ahí la gráfica. Cuando yo prolongué la fuerza y tracé 15 metros, muy bien, claro, formé un rectángulo, ¿verdad? Este lado es igual a este otro lado de la derecha, 15 aquí. Por lo tanto, distancia 2 también sería, como lo dijo su compañero, 15 metros. Perfecto. Vamos a reemplazarlo aquí, menos F2, que vale 15, multiplicado por la distancia 2, que también vale 15. ¿Cuánto sería el momento aquí? 15 por 15. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es 15 por 15, gente? O 15 al cuadrado. Ahí está aquí, muy bien. 225 unidad newton metro. Ahí tenemos el momento de la fuerza F2. Hasta ahí, todo bacán, todo chévere. Profe, pero también está actuando esta fuerza F, que es desconocida. ¿Me piden? No me piden. ¿Me interesa? No. Además, el peso de la barra es despreciable, como algunos. Por lo tanto, aquí el peso no lo vamos a considerar. Pero si esta fuerza desconocida, vamos a calcular el momento de esta fuerza desconocida. Profe, pero no sabemos cuánto vale la fuerza. Tampoco sabemos la distancia. A ver, voy a hacer lo siguiente, gente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una distancia aquí. Voy a trazar una distancia hasta donde la fuerza está siendo aplicada. A ver, gente. Cuando yo tracé esta distancia, lo que formé es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Es un triángulo rectángulo. De dos catetos conocidos. Observa ahí, cateto horizontal 40 y cateto vertical 15. Y 15 serían 30. Oye, 40
30. ¿Te suena familiar esos numeritos? 4, 3 y la hipotenusa por intuición va a ser 5. ¿Le suena familiar esos 4, 3, 5? ¿Qué triángulo es? Es un triángulo rectángulo notable, conocido entre las personas que lo conocen. A ver, ¿quién es ese triángulo de 3, 4, 5? A ver, te lo voy a hacer recordar aquí rápidamente. Profe, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ahí está, 53 y 37, ahí está. Ahí está su compañero salvándonos la vida. 53, 37. No te olvides, los famosos 3, 4 y 5. Gente, en física siempre va a aparecer este triangulito. Entonces, por favor, gente, ahí grábatelo en tu corazón. Este triángulo rectángulo que vamos a verlo en física hasta cansarnos. De inicio, desde vectores hasta el final. ¿Ok? Por lo tanto, este famoso 3, 4, 5, oye, ¿se está repitiendo en este triángulo? ¿Se repite o no se repite? ¿En cuál triángulo, profe? En este triángulo que estoy sombreando. ¿Se repite o no se repite? Obsérvalo ahí. Claro, este pedazo es 30, el de abajo es 40, por lo tanto, este ángulo sería 37. Profe, ¿por qué he hecho todo esto? Calma ahí. Estoy haciendo todo esto por una razón aquí bien simple. Cuando yo prolongué aquí y llegando hasta la fuerza F, si yo sigo prolongando, esta prolongación es como si sería una secante de estas dos rectas paralelas que estoy aquí resaltando. Las dos rectas de azules. Esta distancia sería como una secante ahí. ¿Lo ves o no lo ves? Eso lo van a aprender ahí en geometría. ¿Quién es tu profesor? Ese justamente. Oye, si aquí es 37 y aquí también es 37, ¿qué significa eso, profesor? Significa que esta fuerza está sobre esa prolongación. Oye, y si está sobre esa prolongación, significa que la fuerza está pasando por el punto de aplicación del momento. Y cuando pasa por ese punto de aplicación del momento, ¿en qué caso estamos? Regresamos aquí a la teoría. Estamos en este caso, gente. La fuerza siendo aplicada en el punto de centro de rotación o centro de momentos. Y cuando eso pasa, no va a generar momento. Por lo tanto, esta fuerza, el momento de esa fuerza desconocida es cero. Momento de esa fuerza desconocida, momento de F en relación al punto A, como pasa por el punto A, su prolongación está pasando por el centro de momentos, su momento será nulo, será cero. Por lo tanto, gente, básicamente los que generan momento es F1 y F2. Aquí F no genera momento. Muy bien, regresando aquí a nuestra pregunta, queremos saber la sumatoria de todos los de momentos. Va a ser igual momento de la fuerza F1, que es 200, positivo. Yo le voy a sumar el momento de la fuerza F2, que es negativo, menos 225. A ver, ¿cuánto sería esta suma? Bueno, el otro es 0. ¿Cuánto sería esta sumatoria de momentos? A ver, gente, ayúdame. ¿Cuánto es 200 menos? Porque más por menos es menos 225. ¿Con qué signo? Negativo. Muy bien. 25 con signo negativo. Sería menos 25 Newton metro. Por lo tanto, a ver, gente, por lo tanto, oye, si el momento resultante me dio 0, ¿me dio 0, sí o no? ¿Dio 0? No dio 0. Esto es diferente de 0. Diferente de 0. Gente, ¿qué significa que sea diferente de 0? ¿Que el cuerpo está en equilibrio, sí o no? Oye, si el momento es diferente de 0, significa que el cuerpo no está en equilibrio, está en rotación. Oye, y como es negativo, ¿cuál es el sentido de rotación aquí del momento resultante? Como es negativo, ¿en qué sentido está? Sentido horario. Por lo tanto, este cuerpo
no está en equilibrio, está en rotación. ¿En qué sentido? Horario. Entonces ahí tenemos la interpretación de este resultado. Por lo tanto, aquí nuestra alternativa sería C, decena. Ok, gente, comentarios. Comentarios hasta aquí. No hable de cena, caramba. Aunque hay algunos aquí que ya están cenando, o ya cenaron, o acaban de cenar, no sé. En fin. Seguimos entonces, ya no hablamos de cena, es un mensaje subliminal. Ok, vamos a continuar. Problema 4. Uy, 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 pregunta de examen de admisión. Determinar el valor, perdón, determinar el mayor valor de la masa en kilogramos de un bloque que puede ser enganchado en A. ¿Dónde está A? Aquí está en el gancho. De tal forma que la barra homogénea de 2 kilogramos, tenemos una barra de 2 kilogramos, permanezca en posición horizontal. Considere la cuerda ideal que está aquí a la derecha y el gancho de masa despreciable. Despreciable como alguno, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, gente, déjame exagerar aquí la figura y vamos a analizar el equilibrio. ¿Cuánto de masa máxima yo voy a colocar aquí en este extremo donde está el gancho? ¿Cuál es la masa máxima que voy a colocar aquí? De manera que la barra aún permanezca en esa posición horizontal. Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto de masa máxima? Para que la barra, no, vamos a decir, no rote o no se caiga, ¿verdad? Ya les voy a dar la idea aquí, qué es lo que está pasando. A ver, gente, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hacer una mini animación aquí. Ahí tenemos la barra, ¿ok? A medida que yo aumento aquí el peso en el lado derecho, en este gancho, ¿qué va a pasar con la barra? Su tendencia va a ser más o menos inclinarse en este sentido, ¿verdad? Aumenta la barra, la tendencia de esta barra sería inclinarse en relación a qué? En relación a este apoyo, a este puntito que yo lo voy a escribir aquí de rojo, vamos a llamarle el punto O. En relación a ese punto, su tendencia de esta barra, a medida que aumentamos la masa, va a ser rotar en relación a ese punto. ¿Ok? Espero que me sigan la idea. Pero la pregunta es, ¿cuál es la máxima, el máximo valor de esta masa para que esta barra no rote? Porque si yo continúo aumentando el valor de la masa, va a llegar un momento donde toda esta barra va a rotar y ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿verdad? Entonces no queremos que pase eso. No queremos que pase eso. Queremos el valor máximo para que esta barra, caramba, permanezca ahí en su posición horizontal, no rote. Esa es la idea, gente. Ok, espero que me esté siguiendo. El valor máximo, si es máximo, significa que apenas ahí, apenas se va a mantener en esa posición horizontal. Un poquito se va a levantar aquí, exagerando. Exagerando, a ver, un poquito. Ahí está, mouse. Ahí está. Caramba. Ya, exagerando ahí un poquito, apenas se va a levantar. Ahí está. Muy bien, gente, vamos a analizar entonces haciendo el diagrama de cuerpo libre y aplicar nuestra condición de equilibrio para que esta barra se mantenga ahí en esa posición, no rote. Ok, dibujamos las fuerzas que están actuando sobre esta barra. En primer lugar, por aquí tenemos el peso de esta masa. Vamos a llamarle P de peso, que sería el producto de la masa multiplicado por la gravedad. Masa por gravedad. Recuerda que el peso es el producto de la masa veces la gravedad. Ahí tenemos el peso de esto. ¿Qué más? Bueno, vamos a considerar que la gravedad es 10 para efectos del cálculo, 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí el peso sería 10 veces m, que es la masa que yo quiero calcular. No es 10 metros, por si acaso, es 10 veces la masa. Muy bien. Además, esta barra tiene, barra homogénea, tiene 2 kilogramos de masa. Si es una barra homogénea, el peso yo lo voy a dibujar en el centro geométrico de esta barra. Cuerpos homogéneos en general, su peso es dibujado a partir del centro geométrico.
Por lo tanto, bueno, el centro geométrico sería más o menos la mitad de esta barra. Muy bien, ahí dibujamos el peso. Oye, el peso es el producto de la masa veces la gravedad. Gravedad 10 masa 2. Por lo tanto, el peso sería el producto 2 por 10, 20. Ahí tenemos el peso. Profe, aquí hay un apoyo. Tenemos que considerar la normal, gente. ¿Qué dicen ustedes? En un diagrama de cuerpo libre, sí. Pero si este valor de la masa es máxima, la tendencia es que en este lado de la barra, su tendencia es levantarse. O sea, rotar hacia arriba. No sé si me están siguiendo. Es un poco difícil cuando la clase no es presencial, obviamente. Sí, sí, gente, sí estoy grabando. Sí estoy grabando la clase, no se preocupen. Oye, la tendencia aquí en este extremo es, o sea, levantarse. ¿Qué quiero decir con eso? Si esta masa es máxima, significa que la normal no va a existir. ¿Por qué? Porque no va a tener contacto. O sea, su tendencia ahí va a ser rotar de la barra. No va a haber contacto aquí con esta superficie horizontal. Por lo tanto, esa normal que yo estoy considerando en el diagrama de cuerpo libre va a ser nula. No va a aparecer. No va a aparecer. Muy bien. Entonces, las únicas fuerzas que van a afectar aquí este cuerpo sería el peso de la barra y el peso de este objeto que me piden calcular, su masa. Muy bien, ahora vamos a aplicar nuestra condición del equilibrio. Segunda condición del equilibrio, claro, está en equilibrio, no está rotando, por lo tanto, sumatoria de momentos en relación al punto O debe ser igual a cero. Entonces vamos a descubrir el sentido de rotación. El peso de este objeto, vamos a orientarlo hacia el punto O. Si yo lo oriento hacia el punto O, estamos descubriendo ahí el sentido de rotación. Traemos aquí nuestra parte teórica. Ahí está. Si el sentido de rotación es en sentido horario, el signo que toma es negativo. Muy bien. Para el peso de la propia barra, vamos a orientarlo hacia el punto O que está aquí. A ver, oriéntalo. Si yo lo oriento hacia el punto O, sentido de rotación sería anti-horario positivo. Estamos en este caso. Muy bien. Ya tenemos el sentido de rotación. No te olvides que el momento es el producto de fuerza por distancia, siempre y cuando que la fuerza y la distancia sean perpendiculares. Veamos si eso es verdad. Oye, fuerza y la distancia hasta el punto donde yo voy a aplicar el momento. Para el peso de la barra, sí. Ahí tenemos la distancia que va a ser perpendicular. Y para el peso aquí de este cuerpo, que me piden calcular su masa, también su distancia va a ser perpendicular. Bueno, esta distancia de la derecha va a ser A, ahí por la figura, por segmentos. ¿Y qué pasa con esta distancia, este pedacito de la izquierda? Si yo estoy considerando el peso en el centro geométrico, en el punto medio, si toda la longitud de la barra es 6A, el centro se va a encontrar a una distancia de uno de sus extremos de 3A, la mitad. Oye, todo es 6A, la mitad es 3A. Aquí sería 3A. Como ya tenemos una A, este pedacito sería 2A. Correcto, ahí por segmentos, gente, por segmentos. Ahí tienen que acordarse de su profesor de geometría. ¿Quién es? Ese justamente. Muy bien. Ya tenemos todo para calcular ahí el momento de cada una de las fuerzas. Las sumamos y le igualamos a cero. Muy bien. Empezamos por el momento. Vamos a empezar por el momento del peso de la barra. A ver, el momento es positivo, ponle más. Ahí está. La fuerza es 20 multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto O, que es 2A. Ahí está. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Y bueno, el momento del peso aquí de la derecha, que es negativo, entonces le ponemos menos. La fuerza es 10 veces la masa. La masa es lo que yo quiero calcular, multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto O, que es A minúscula. Y esto debe ser igual a 0. Muy bien. Muy bien, bueno, las A minúsculas se van, podemos simplificarla. Y aquí tenemos 20 por 2 que se convierte en 40. Este menos 10m
pasaría al otro lado sumando, se convierte en 10m positivo, se va un 0 a la derecha y a la izquierda, por lo tanto al final de tu vida sería la masa 4 en unidad de kilogramo. Ahí tenemos la masa de este objeto, la masa máxima, para que esta barra aún se mantenga en esa posición horizontal. 4 metros. Ok, gente, comentarios. Un gol de Perú, dice Fabricio. ¿En serio? Tenemos que ganar, claro. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces estamos bien por el momento, ¿verdad? Esperamos que hasta el final tengamos un resultado positivo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio mientras que escuchamos en forma paralela. Escuchamos, no, ustedes están escuchando. Ok, problema 10. Determinar el punto de aplicación de la fuerza resultante del conjunto de fuerzas mostrado en la figura y dar la distancia al punto A. El punto de aplicación, profe, ¿cómo así? El punto de aplicación de la fuerza resultante y dar la distancia al punto A. ¿Qué significa todo eso? A ver, gente, aquí tenemos esta gráfica que el problema nos está dando. Ahí está, déjame exagerar un poquito. Y queremos saber, como existe una fuerza resultante, ya suponemos por la pregunta del problema, ¿dónde voy a ubicar esa fuerza resultante? De manera que va a producir el mismo efecto como si estuvieran presentes estas tres fuerzas originalmente. Quiere decir, gente, que nosotros estamos delante del teorema de Varignon cuando el momento resultante es diferente de cero. Entonces vamos a descubrir aquí que el momento resultante es diferente de cero. Entonces vamos a calcular el momento resultante, o sea, la sumatoria de momentos. Observa que en este cuerpo tenemos tres vectores, tres fuerzas actuando sobre el cuerpo. No tienen nombre, vamos a ponerle. Por aquí tenemos F1, este le vamos a llamar F2 y por aquí le vamos a llamar F3. Ahí está. Entonces vamos a calcular el momento resultante en relación a quién, profe, en relación al punto A, al extremo aquí de la izquierda. ¿Por qué? Porque el problema te especifica, pues, dar la distancia al punto A. Muy bien, en relación al punto A nosotros vamos a calcular el momento resultante. La pregunta es, ¿quién genera momento? Entonces veamos. Empezamos por esta fuerza F1. Observa, F1 está siendo aplicada en el punto de centro de momentos. ¿Genera momento? No, no genera momento. ¿Por qué, profe? Porque cuando una fuerza está siendo aplicada en el centro de rotación, centro de momentos, no hay distancia, su momento es nulo, no genera ningún efecto de rotación. Por lo tanto, el momento aquí de F1, voy a escribirlo aquí, el momento de la fuerza F1 en relación al punto A es 0. Perfecto. Seguimos sumando. Recuerda que es la suma de momentos. Ahora, el momento de la fuerza F2. Observa cómo está F2. Vamos a orientarlo hacia el punto A. A ver, si tú lo orientas hacia el punto A, descubres el sentido de rotación. ¿Cuál es el sentido de rotación? Ahí tenemos nuestra parte teórica. Uy, se fue. Ahí tenemos nuestra parte teórica. A ver, gente, si es en ese sentido antihorario, sería signo positivo. Entonces, ponle ahí positivo. Muy bien. Oye, ¿qué pasa con F3? Oriéntalo hacia el punto A. Oriéntalo hacia el punto A. ¿Qué sentido de rotación tiene? Sería sentido horario. Ustedes lo están viendo ahí en la figura. Sentido horario, ¿qué signo tiene? Negativo. Perfecto. Ahí tenemos que F2 y F3 están afectando ahí para el momento total. O sea, sí generan momento. En la sumatoria de momentos tiene que aparecer aquí F2 en relación al punto A más el momento de esa fuerza F3 en relación al punto A. ¿Cómo calculamos esos momentos? A ver, vamos a hacerlo ya un poco directo. Bueno, el 0 aquí del momento de F1 más. ¿A qué es igual el momento de F2? El producto fuerza por distancia. La fuerza 2, bueno, el momento es positivo. La fuerza 2 es 50.
multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto A, que sería esta parte de rojo que estoy resaltando. ¿Cuánto es esa distancia? 2 metros. Observa ahí. Fuerza por distancia perpendicular. Perfecto. Y esto yo le voy a sumar el momento de la fuerza F3, que por cierto es negativo, entonces menos 10, que es la fuerza, veces su distancia perpendicular hacia el punto A, que sería todo esto. O sea, corresponde aquí, exactamente, corresponde ahí con la longitud de toda la barra, 4 metros. Muy bien. Y bueno, vamos a descubrir aquí el momento total. A ver, ¿cuánto sería nuestro sumatorio de momentos en relación al punto A? Aquí tengo 100 y aquí 40. 100 menos 40, ¿cuánto es? 60 exactamente. Newton metro. Perfecto, gente. Ya tenemos el momento total. Me dio positivo, profe. Oye, ¿qué significa esto? Momento positivo. La barra está en rotación antihorario. ¿Está en equilibrio? No, no está en equilibrio. Para que se encuentre en equilibrio, este sumatorio de momentos debe darme cero. ¿Me dio cero? No, no me dio cero. Por lo tanto, este cuerpo no está en equilibrio. Muy bien, oye, si no está en equilibrio, vamos a usar aquí el teorema de Varino. Existe una fuerza resultante, de manera que siendo aplicada a una distancia a partir del centro de momentos, va a generar el mismo efecto. Por lo tanto, aquí nuestro objetivo es calcular la fuerza resultante y dónde yo lo voy a aplicar para que genere el mismo efecto. Y el mismo efecto aquí lo acabamos de calcular, o sea, la misma rotación. Por lo tanto, la idea aquí es, gente, en vez de escribir 3 vectores en esta barra, yo voy a escribir uno solo. Entonces vamos a repetir aquí la barra. Yo voy a escribir un único vector, que sería la fuerza resultante, que ya lo vamos a calcular aquí, la fuerza resultante, a una distancia del punto A, de manera que va a generar la misma rotación, o sea, el mismo momento. Perfecto. Oye, vamos a calcular la fuerza resultante. A ver, gente, tenemos 3 vectores. F1, 20 hacia abajo, F2, 50 hacia arriba y F3, 10 hacia abajo. ¿Cómo calculamos la fuerza resultante de estos vectores? ¿Se acuerdan que en vectores, si un vector apunta hacia arriba es positivo, si apunta hacia abajo le restas? Entonces sumas y restas, gente. Sumas y restas para hallar la fuerza resultante en la vertical. Oye, F1 va hacia abajo, profe, le restas menos 20. F2 va hacia arriba, profe, le sumas más 50. F10, gente, F10 va hacia abajo, le restas menos 10. Por lo tanto, ¿cuánto sería la fuerza resultante? A ver, dímelo. Sumas y restas, gente, sumas y restas. A ver, menos 20 más 50 es más 30 menos 10, 20. Ahí está, muy bien, por eso. 20 newton. Oye, como la fuerza me dio positivo, 20, significa que va hacia arriba. Perfecto. Por lo tanto, esta fuerza resultante está ubicada a una cierta distancia del punto A. Yo no sé cuál es esa distancia. Y esa fuerza resultante es 20 newton hacia arriba. De manera que el efecto, la rotación de esta fuerza resultante en relación al punto A es el mismo, como si estuvieran presentes las 3 fuerzas originalmente. Por lo tanto, vamos a calcular el momento de esta fuerza resultante. Oriéntalo hacia el punto A, sentido de rotación, antihorario, signo positivo. Por lo tanto, el momento de esta fuerza resultante va a ser igual, positivo más la fuerza es 20 multiplicado por la distancia perpendicular hacia el punto A, que es D, que es lo que yo quiero calcular. Muy bien, ya casi estamos llegando al final, aquí en el problema. Y por el teorema de Varino, el efecto total ahí de la rotación y el momento de esta fuerza resultante, ¿cómo son? Son iguales. Entonces vamos a igualarlos. Vamos a igualarlos a partir del teorema de Varino. Igualamos. ¿A qué es igual el momento resultante? 60. Y por aquí tenemos el momento de la fuerza resultante. 20
Newton no, 20 veces D. Muy bien, ¿cuánto sería la distancia? El punto desde A, ahí está, 3 metros. Entonces, ¿qué significa este 3 metros? Significa que a 3 metros del punto A, yo voy a ubicar la fuerza resultante de manera que produzca el mismo efecto como si estuvieran presentes esas tres fuerzas originalmente. Por lo tanto, ahí tenemos la aplicación ahí del teorema de Barino. ¿Ok? Ok, chicos, preguntas, comentarios. A ver, los comentaristas del fútbol, ¿cómo es que van? ¿Todo bien? La última, la última parte. A ver, a ver, gente, estamos en esta parte del teorema de Barino. Si el momento resultante es diferente de cero, en vez de escribir un montón de fuerzas, yo escribo una única. O sea, simplifico el sistema. En vez de n fuerzas, yo escribo una única, de manera que produce el mismo efecto, o sea, la misma rotación. Y lo que yo estoy diciendo aquí es lo siguiente. Oye, inicialmente en esta barra tenemos tres fuerzas, F1, F2 y F3. Entonces el efecto es, gente, en vez de tres fuerzas, yo escribo una, que es la fuerza resultante, de manera que produce el mismo efecto. Esa es la idea por detrás del teorema de Barino. Entonces simplificamos. En vez de tres fuerzas, tengo una, de manera que el efecto de rotación sea el mismo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me dejo entender ahí, Ángelo? Eso es el teorema de Barino. ¿Ok? La idea es, oye, yo no quiero tres fuerzas, quiero una. De manera que esa única fuerza, aplicado a una distancia a partir del extremo A, va a generar el mismo efecto. O sea, el momento de esta fuerza resultante va a ser igual al momento total de estas tres fuerzas que estaban originalmente. Eso es el teorema de Barino. A partir de ese teorema nosotros podemos calcular, oye, ¿dónde voy a aplicar esta fuerza resultante? De manera que produzca ese mismo efecto. Pues a partir del teorema de Barino nosotros tenemos el punto de aplicación, o sea, esa distancia de 3 metros. ¿Ok? Kelly, ¿quieres decir algo? A ver, la fuerza, ya, aquí. Ok. ¿Por qué menos 20? A ver, gente. Para hallar la fuerza resultante, observen aquí. Para hallar la fuerza resultante, ustedes tienen tres vectores. Exactamente, en el fondo es eso, Kelly. ¿Te acuerdas en vectores? Oye, si un vector apunta hacia arriba, ¿qué signo le damos? Positivo. Si apunta hacia abajo, es negativo. Y es sumas y restas, sumas y restas. Allá, profe, F1 apunta hacia abajo, menos 20. Aquí le estoy colocando el menos 20. F2 apunta hacia arriba, más 50. Aquí le coloco más 50. Profe, y F3 apunta hacia abajo, menos 10. ¿Correcto? Y lo que sigue es sumas y restas. ¿Ok, Kelly? Perfecto, perfecto. Muy bien, gente. Si no hay otros comentarios, vamos a seguirla. Pero espera. Problema 7. A ver, recordando aquí un poco de lo que es la primera condición del equilibrio, lo que estudiamos la semana pasada. A ver, la barra de masa despreciable, como algunos, se encuentra a punto de deslizar por acción de la cuerda que tiene una tensión de 30 newton. ¿Dónde está la cuerda? Aquí está la cuerda. ¿Y qué pasa por uno de los extremos? Determina el coeficiente de rozamiento, ojo, que es lo que nos piden calcular. Coeficiente de rozamiento entre la barra y el piso. Muy bien, pregunta de examen de admisión. A ver, gente. Vamos a calcular el coeficiente de rozamiento entre la barra y el piso. Es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale este mu? Coeficiente de rozamiento entre la barra, aquí está la barra, y el piso. Muy bien. Bueno, en primer lugar hacemos el diagrama de cuerpo libre de la barra. Dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre la barra
y aplicamos nuestras condiciones de equilibrio. Bueno, la masa es despreciable, no vamos a considerar aquí el peso, por lo tanto vamos a hacer el DCL. Bueno, acá hay una cuerda, córtala imaginariamente saliente del cuerpo que estás analizando o en dirección ahí al corte imaginario que tú has hecho. Tenemos la tensión en esta cuerda que el problema nos dice que vale 30. Entonces pone ahí 30 newton, muy bien. Entonces pone ahí 30 newton. ¿Qué otra fuerza actúa? Bueno, esta fuerza horizontal de 30, otra 30 newton hacia la derecha. Por aquí exactamente la fuerza de rozamiento, vamos a colocarla, ya la voy a colocar. Pero antes aquí tenemos la normal, la reacción normal perpendicular a la superficie y la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento que su compañero comentó. Oye, ¿para dónde estaría dirigida la fuerza de fricción? Vamos a preguntarnos cuál es el efecto o hacia la tendencia de movimiento o de resbalarse esta barra. ¿Cuál sería la tendencia de resbalarse esta barra? Está a punto de deslizar, nos dice el problema. Debido a la acción, claro, si esta barra tiende a caer hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción, ¿para dónde estaría? Estaría en oposición, exactamente, hacia la izquierda, en oposición. La tendencia de esta barra es deslizarse hacia la derecha. La fuerza de fricción se está oponiendo a eso. Ahí dibujamos entonces la fuerza de fricción, que es el producto del coeficiente de rozamiento multiplicado por la reacción normal. Ahí recordando un poquito de lo que vimos la semana pasada en estática 1. Muy bien, gente. Hasta ahí hemos dibujado las fuerzas que están actuando sobre esta barra. Recuerda que es el diagrama de cuerpo libre sobre esta barra. Las fuerzas que actúan sobre esta barra. Muy bien. Oye, ¿te das cuenta que tenemos fuerzas horizontales y una fuerza vertical? Y este de 30 que no es ni horizontal ni vertical. Vamos a descomponer esta fuerza. Vamos a descomponer y aplicar las condiciones de equilibrio tanto en la horizontal como en la vertical. A ver, gente, descomponemos este vector. Tenemos una componente en la vertical. Ahí está. Y tendríamos una componente en la horizontal. ¿Cuánto mide cada componente? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto mide cada una de esas componentes? A ver, gente, te pregunto, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿45? 37, muy bien, gente. A ver, geometría, gente, geometría. Ahí está, paralelas, secante, alternos internos, 37. Ahí está, aquí en su profesor de geometría me voy a quejar con él, carambas. Ahí está, 37. Oye, con este ángulo 37 ya recontra fácil para descomponer ese vector. Vamos a hacerlo con calma aquí. Ahí tenemos el vector. Yo quiero saber cuánto es su componente vertical y su componente horizontal. Que bien yo puedo escribirlo arriba o puedo dibujarlo por aquí abajo. Voy a dibujarlo aquí abajo y lo voy a dejar. Ahí está. Este ángulo, este ángulo es 37. Muy bien. Ok, gente, estoy considerando este angulito, ¿ya? 37. Que aparece aquí. El vector mide 30 newton y yo quiero saber la componente vertical y la horizontal. Ahí están, muchachos, respondiendo. Los famosos 3, 4, 5, ¿verdad? 3, 4, 5, por amor ahí a la gente nueva. Vamos a hacerlo con calma. Este ángulo sería 53 de arriba. Gente, de nuevo aparece 37, 53, el famoso 3, 4, 5 que ya estamos cansados de ver este. ¿Cuánto es K multiplicado por 5 me da 30? Ahí lo dijo su compañero, K vale 6. Oye, si K vale 6, esta componente en la vertical es 3 veces ese K. 3 por 6. Y la componente horizontal es 4 veces ese K. Ahí está. 24 newton. Muy bien, gente. Una vez descompuesto el vector, ya te olvidas de él, ya no existe más en tu vida. Lo sacas y ya tiene las componentes. Lo has expresado en dos componentes. Las componentes rectangulares que se conocen.
Por lo tanto, esta componente horizontal nos dio 24 y la componente vertical 18. Muy bien, descompuesto el vector, como les dije, nos olvidamos de ese vector, ya no existe más. Ahora sí, gente, tenemos vectores horizontales y verticales. Por lo tanto, vamos a aplicar nuestra condición de equilibrio, primera condición del equilibrio, tanto en la vertical como en la horizontal. Sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. A ver, gente, por intuición, ¿ok? Observa ahí en la horizontal, por intuición. Oye, si 30 va hacia la derecha, 30 deben ir a la izquierda para compensar, ¿correcto? Oye, ya tengo 24. ¿Cuánto es esta fuerza de fricción que también va a la izquierda? Que sumado con 24, compense estos 30. 6, muy bien, 6. Claro, pues, oye, si 30 va a la derecha, 30 deben ir a la izquierda para compensar esos 30. Ya tengo 24, profe, ¿cuánto falta? 6. Ahí está. Ahora en la vertical, observa la vertical. Oye, 18, ahí está. Para compensar esos 18 que bajan, la normal debe ser 18. Perfecto. Ya casi, ya casi. Allá, profe. Oye, pero la fricción, la fuerza de fricción es mu por la normal. La normal ya la tenemos. Vamos a despejar el coeficiente rozamiento. La normal que está multiplicando pasaría a dividir. Sería 6 dividido entre la normal que vale 18. Por lo tanto, el coeficiente de fricción, ¿cuánto es? 1/3. Muy bien, un tercio. Ahí está. ¿Comentarios? Exactamente, la normal dividido con la fuerza de fricción. ¿Por qué hace eso, profesor? A partir de la relación de la fuerza de fricción aquí. El coeficiente de rozamiento, despéjalo. La fuerza de fricción dividido entre la normal. La fuerza de fricción es 6, la normal 18. Es lo que acabamos de hacer aquí. Exactamente. De nada. Muy bien, gente. Como no hay otro comentario, a ver cómo va el partido, gente. ¿Gol? ¿Otra vez? No, eso fue el primero. Ay, ay, ay. Sí, claro. A ver, la parte de aplicar la primera condición del equilibrio, sí, entendiste, las fuerzas deben compensarse. ¿Ok? Sí, a ver, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Yo sé gente que es nuevo. No se preocupen, chicos. Estamos aprendiendo poco a poco. Yo no me voy a molestar. A ver, gente. Vamos a hacerlo paso a paso aquí. La primera condición del equilibrio en el eje vertical. Observa, en el eje vertical yo tengo 18 que bajan y la normal que está subiendo. Para el equilibrio, lo que estamos diciendo, y las fuerzas que suben deben compensar a la suma de fuerzas que bajan. O sea, lo que sube debe compensar con lo que baja. Allá, profe, ¿quién sube? La normal. ¿Y quién está bajando? Aquí esa componente de 30, que es 18. Por lo tanto, ya tengo la normal. Hasta ahí, bacán. Muy bien, la misma historia se repite en el eje horizontal. La sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha debe compensar en módulo a la suma de fuerzas que va a la izquierda. Por lo tanto, veamos, ¿quién se va a la derecha en el eje horizontal? Oye, 30 se va a la derecha. Lo pones ahí. Y va a ser igual a las que se van a la izquierda. Allá, profe, ¿quién se va a la izquierda? 24 se va a la izquierda y la fuerza de fricción también se va a la izquierda. Observa ahí, la fuerza de fricción también se va a la izquierda. Más. ¿Más por qué? Porque es la sumatoria de las fuerzas que se van a la izquierda. 24 más la fuerza de fricción. A partir de esta ecuación, la fuerza de fricción, ¿cuánto sería? 6 newton. ¿Ok? Ahí tenemos la normal, tenemos la fuerza de fricción. Oye, pero me están pidiendo el coeficiente de rozamiento. Y recordamos que la fuerza de fricción aquí es igual. Mu por la normal. Y mu es el coeficiente de rozamiento que nos están pidiendo. Yo quiero mu, despéjalo pues. Si lo despejas, la normal que está multiplicando pasaría a dividir. Fuerza de rozamiento dividido entre la normal. Oye, pero la normal y la fuerza de fricción ya lo conocemos.
¿Lo conocemos? Sí, lo conocemos. Ahora reemplázalo. Fuerza de fricción es 6, la normal 18. Por lo tanto, al final de tu vida te va a dar un tercio. ¿Cómo por un tercio? Claro, pues simplifica. Sexta, 1, sexta de 18, 3. Y te queda 1 arriba y 3 abajo. ¿Ok, Kelly? De nada. Ok, gente, ¿todo bien? ¿Todo bien hasta ahora? Perfecto, perfecto. La seguimos, la seguimos. Seguimos. Problema 1. Recién el problema 1, sí, gente. Problema número 1. A ver, determine el máximo peso del bloque para que el cilindro homogéneo de 10 kilogramos se encuentre en equilibrio mecánico. A ver, gente, ahí tenemos un cilindro por acá unido con una cuerda a un bloque. Yo quiero saber qué peso máximo le voy a colocar a este bloque, de manera que este cilindro aún se encuentre en equilibrio mecánico. O sea, no se va a mover, no va a rotar, se va a cumplir ahí las condiciones de equilibrio. Muy bien, entonces déjame exagerar aquí y vamos a calcular el peso máximo de este bloque. Muy bien, exagerando ahí un poco. Perfecto. A ver, gente, vamos a empezar analizando aquí este bloque. Empezamos analizando este bloque pequeñito. Como está en equilibrio, dibujamos las fuerzas que actúan. Por aquí tenemos el peso de este bloque. Y por aquí, bueno, cortamos imaginariamente y tendríamos la tensión saliente del cuerpo. ¿Ok? Saliente del cuerpo tenemos la tensión. Entonces colocamos aquí la tensión y por aquí el peso de este bloque. Vamos a llamarle W al peso de este bloque, que es justamente lo que nos piden calcular. Como está en equilibrio, la fuerza de tensión que sube y el peso que baja deben compensarse. Para el equilibrio, la tensión debe ser igual al peso. ¿Cómo así, profe? O sea, si 10 newton sube, 10 newton también debe de bajar para que se compense y se cumpla el equilibrio. Entonces ahí tenemos que el peso del bloque debe ser igual a la tensión. Perfecto. Oye, pero la condición es que este peso debe ser máximo. Oye, si este peso es máximo, significa que la tensión también va a tomar su máximo valor. Hay un detalle bien bacán. Muy bien, entonces ya sabemos que la tensión es igual al peso y por ende va a ser un peso máximo, que es lo que queremos calcular. Ok, gente, ahora vamos a analizar el cilindro. A ver, el cilindro. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos todas las fuerzas aquí que actúan sobre el cilindro. En primer lugar, bueno, dibujamos el peso. El peso del cilindro, su masa es 10, gravedad 10. El peso es el producto masa-gravedad. Masa es 10, gravedad 10. Por lo tanto, el peso sería el producto, sería 100 newton. Ya estamos diciendo que el peso es el producto de la masa por la gravedad. La masa vale 10, gravedad 10, por lo tanto sería 100 newton. Perfecto, ahí tenemos el peso. ¿Qué otra fuerza actúa sobre este cilindro? Oye, tenemos la cuerda, córtala imaginariamente saliente del cuerpo. Ahí está. Tenemos la tensión. Oye, y como es la misma cuerda, misma tensión. ¿Ok? Siempre sí. Misma cuerda, misma tensión. Perfecto, misma cuerda, misma tensión. Y esta tensión es igual al peso máximo que queremos calcular. Ok, ¿qué otra fuerza? Profe, ¿acá hay un contacto? Sí hay un contacto. Yo te voy a explicar cuál es la situación aquí del problema. Acá hay un contacto. Profe, ¿acá hay otro? Sí, acá hay otro contacto. Exactamente. ¿Qué otra fuerza? Ya no. Perfecto. Oye, ¿cuál es la condición del problema? Es que el peso sea máximo. Oye, y si el peso es máximo, significa que la tendencia de este cilindro es levantarse un poquito. Levantarse un poquito significa que no va a haber contacto aquí abajo. Por lo tanto, esta reacción normal aquí abajo va a ser cero. Claro, porque el peso es máximo. Y como el peso es igual a la tensión está como jalando aquí el cilindro hacia arriba. Oye, si está jalando el cilindro
exactamente, es máximo, entonces no va a haber contacto aquí con el suelo, con la horizontal de aquí de abajo. A ver, para tener una idea mejor voy a traer aquí una esfera que va a representar el cilindro, solamente para ilustrar aquí la situación. Observa ahí, como la tensión no jala, básicamente, gente, es como si este cilindro se levanta un poquito. Entonces no va a existir contacto abajo. O sea, si no hay contacto, entonces esta reacción no existe, cero. Prácticamente eso. Oye, si se levanta un poquito todo el apoyo, dónde va a descansar entonces este cilindro si se levanta un poquito? ¿Dónde va a descansar todos? O sea, ¿dónde va a estar apoyado? Simplemente va a estar apoyado en este borde de esta grada. Vamos a llamarle ese punto O. Ahora, ¿sí me están siguiendo, gente, desde aquí? ¿Sí me están siguiendo, chicos? Perfecto, o sea, exactamente, todo este cilindro va a estar apoyado, o sea, abajo no va a haber contacto, todo este cilindro va a estar apoyado en ese punto. Entonces ya usamos esta esfera, vamos a esconderla. Entonces, la tendencia de este cilindro, debido a la acción de la tensión que lo está levantando, es rotar en relación a este punto O. Es como si de nuevo la esfera, bueno, este dibujo, es como si se levanta un poquito y comienza a rotar ahí en relación, o su tendencia es querer rotar en relación a ese puntito, a ese punto de apoyo. ¿Cómo se encuentra en equilibrio? Bueno, vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio. No va a rotar este cilindro. Por lo tanto, tenemos sumatoria de momentos en relación a este punto. Va a ser igual a 0. Ok, gente. La idea, espero que me estén siguiendo la idea. Espero que sí. Ahora sí. Vamos a calcular el momento de las fuerzas que están actuando sobre este cilindro, las que van a generar momentos. Los sumamos y lo igualamos a 0. A ver, empezamos por el peso del cilindro. Aquí está el peso, aquí está el extremo del vector. Oriéntalo, a ver, oriéntalo hacia el punto A. ¿Cómo sería el sentido de rotación? Me lo dijeron por ahí, creo. Sería en sentido antihorario. Y si es en sentido antihorario, ¿qué signo tiene? Sentido antihorario. Positivo. Muy bien, ponle ahí positivo. A ver, para la tensión ahora. Tensión, oriéntalo hacia el punto. Oriéntalo hacia el punto. ¿Qué sentido de rotación? Sentido horario negativo. Exactamente. Muy bien. Profe, ¿qué pasa con esta fuerza? Esta fuerza pasa por el punto de aplicación, no genera momento. Entonces no nos va a interesar. No nos va a interesar para la sumatoria de momentos. Muy bien. Buscamos la distancia que sea perpendicular hacia el punto O. A ver, buscamos esas distancias. Para el peso del cilindro, la distancia perpendicular básicamente sería el radio de este cilindro, este pedazo de azul. Vamos a llamarle R de radio. Perfecto. ¿Y cuál sería la distancia perpendicular de la tensión hacia el punto O? Podemos hacer dos cosas. Yo puedo descomponer aquí la tensión y usar la componente perpendicular o sea, una distancia perpendicular a esa componente hacia el punto O, esa es una manera. Y la otra forma es sobre esta prolongación de la tensión, buscar una distancia que sea perpendicular a la fuerza. Entonces, dos formas, o descomponer el vector o buscar ahí una distancia que caiga en forma perpendicular hacia el punto O. Perfecto, vamos a usar esta segunda opción. Profe, usted le puso 90 grados aquí. ¿Exactamente es 90 grados? ¿Será o no será 90? A ver, gente, en geometría, de nuevo, profe, geometría, sí, gente. En geometría ustedes van a aprender algo muy bonito. Cuando un triángulo, uno de sus lados coincide con el diámetro, y más o menos el triángulo está construido de esta forma, o mejor, de esta forma, y uno de sus lados coincide ahí con el diámetro, aquí está el centro,
significa que este triángulo es rectángulo. ¿Cómo, profe? Es un triángulo rectángulo. Significa que el lado que coincide con el diámetro es la hipotenusa y por aquí tenemos el ángulo de 90 grados para un triángulo rectángulo. Y claro, esta distancia, observa ahí, esa distancia corresponde al radio, al radio y al radio. Y claro, bueno, dependiendo ahí de qué ángulo, podemos calcular el otro lado, el otro cateto. Ahora, gente, esta figura ustedes lo están viendo aquí. En geometría tú vas a aprender por qué este ángulo es 90 grados, ¿ok? Yo te voy a explicar así vagamente. Oye, aquí está el centro. El diámetro divide toda la circunferencia en 180 por abajo y 180 por arriba. Claro, todo es 360. La mitad es 180. Tú vas a aprender en geometría que existe una propiedad ahí en circunferencia, que este ángulo que está aquí es la mitad de todo este arco. Que claro, es 180. La mitad, 90. Por eso es que este ángulo es perpendicular. ¿Dónde lo voy a aprender, profe? En geometría. ¿Quién es su profesor? Ese justamente. Perfecto. Por eso es que aquí aparece este ángulo de 90 grados. Ok, gente. Y claro, como les dije, este también es el radio. Este es el radio. En triángulos vas a aprender que si tenemos dos lados iguales en un triángulo, significa que es un triángulo isósceles de ángulos iguales también. En triángulos también vas a aprender que el ángulo exterior es la suma de estos dos ángulos interiores. Exactamente. Oye, si aquí es 60 y este otro triangulito también es isósceles, significa que estos dos ángulos van a ser iguales. Y en triángulos tú vas a aprender que la suma de ángulos interiores en un triángulo es 180. Oye, ya tiene 60. Para 180, 120. Y como son iguales, 60, 60. Por lo tanto, ya has formado ahí un triángulo. ¿Qué tipo? Equilátero. Todos sus lados iguales. Equilátero. Equi igual, látero iguales. ¿Dónde voy a aprender eso? En el curso de geometría. ¿Con quién? Con ese profesor. Ese justamente. Ahí está. Muy bien, chicos. De ahí un poco de geometría como para recordar ahí algunas cosillas. Ok, ahora sí ya estamos preparados. Pues. Estamos preparados. Siempre, gente, es bueno refrescar la mente. Todo esto es explicación para decir, oye, la distancia es R y corresponde ahí con el radio. Muy bien, gente. Ahora sí vamos a sumar los momentos. A ver, el momento del peso aquí es positivo, sumas, más la fuerza que es 10 veces la distancia perpendicular hacia el punto O de centro de momentos que aquí le hemos puesto R, ejeciño, R minúscula. Muy bien, más no, menos, porque el momento aquí de la tensión es negativo, menos la fuerza que es T veces su distancia perpendicular hacia el punto O, que de nuevo es R chiquito. Y esto debe ser igual a 0. Perfecto. Bueno, las R se van y la tensión que es negativo, cuando pasa al otro lado, positivo, 100. Por lo tanto, ya hemos calculado la tensión. Oye, pero la tensión es igual al peso máximo. Por lo tanto, el peso máximo que podemos colocar aquí en este bloque para mantener el equilibrio aún en el cilindro debe ser también 100 Newton. Y ya está. ¿Correcto, gente? Comentarios. A ver, chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a fingir que ustedes ya conocen estas propiedades de geometría. Toda la parte física es solamente esto. La parte geométrica ya lo van a aprender con calma ahí en el curso de geometría con el profesor Josué. ¿Ok, chicos? ¿Todo bien? ¿Comentarios? Ok, ok, ok. Ok. Muy bien, a ver. Vamos al siguiente problema. Vamos al siguiente problema. Problema 2. Uy, uy, agárrate. A ver, un problema 2 corresponde ahí con el teorema de Varignon. A ver, vamos a hacer este problemilla.
Problema 2, calcular el módulo de la resultante y a qué distancia horizontal del punto A se encuentra la resultante. A ver, queremos saber, estamos llegando al final, gente, resistan. Vamos a hallar el módulo de la resultante, o sea, de la fuerza resultante, y a qué distancia del punto A voy a colocar esa fuerza resultante para que genere el mismo efecto. De nuevo, gente, estamos en el teorema de Varegno. Por lo tanto, semejante ya al problema que acabamos de hacer, el problema 10, vamos a efectuar aquí ya un poco rápido. Algunos ya están queriendo ir a ver otra cosa. Tranquilo, gente, ya estamos llegando al final. Resistan, bebé, resistan. A ver, vamos a calcular el momento resultante. A ver, vamos a calcular el momento resultante, o sea, la sumatoria de momentos en relación al punto A, que es lo que nos dice el problema, en relación al punto A. Muy bien, creo que voy a usar esta misma gráfica y esto... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar la misma gráfica, lo voy a dejar ahí. Y aquí voy a colocar la fuerza resultante ya directamente. A ver, gente, nos preguntamos quién genera momento en relación al punto A. Observa que 4 está siendo aplicado ahí en el punto A. Por lo tanto, no va a generar momento. Perfecto. Oye, este 10 que está a la derecha, si tú lo prolongas, va a pasar por el punto de aplicación. Por lo tanto, no genera momento. No nos interesa, no genera momento. Entonces, ignorado ahí para el cálculo del momento. Oye, pero ¿qué pasa con 5 y con 10? ¿Generarán momento? Sí generan momento. Y vamos a descomponerlo ya aprovechando. Vamos a descomponer. Observa que 5 está siendo aplicado sobre la barra en ese sentido, en esa orientación, y 10 saliendo ahí de la barra. Vamos a descomponer estos vectores y calcular ahí las componentes que están siendo aplicadas. Entonces, por ejemplo, aquí es 37, claro, gente, a ver, para 37 ya estamos cansados, ¿verdad? Tenemos una componente horizontal, está de verde, y una componente vertical. Exactamente, exactamente. Y los lados proporcionales ya sabes que son 3, 4 y 5. ¿Correcto? Por lo tanto, 37 que se lo pone, el 3, este sería el 4 y la hipotenusa 5, que es 5 newtons, bueno. Por lo tanto, ahí las componentes sería 3 newtons en la vertical, claro, porque es paralelo, y en la horizontal 4 newtons, y ya está. Ya está descompuesto este vector, bacán. Nos olvidamos de él, ya no existe más, lo hemos expresado en una componente horizontal y la otra componente vertical. Y la misma historia le hacemos aquí a este vector de 10. A ver, descomponemos una componente horizontal, ahí está, y la otra componente vertical. A ver, gente, ¿cuánto mide cada una de las componentes aquí? De nuevo el 37 con el 53 siempre van a aparecer. A ver, 6 y 8, ¿verdad? 6, 10 y 8. Es como si a este triángulo, oye, a este de aquí lo multiplicas por 2 a todos. Por 2 por 2 por 2. 3, 4, 5 y el K es 2. 5 por 2, 10. 2 por 3, 6. 4 por 2, 8. ¿Están viendo cómo yo sé dominar la tabla del 2? Está, pues, gente. Claro. ¿Otro gol? ¿De quién? Ya estamos dentro, entonces. Ya podemos hacer la clase tranquilamente. Por lo tanto, gente, ya era hora, ¿verdad? Ya era hora. A 53 ya va regresando aquí. Concéntrate, pues, concéntrate. 53, gente, se lo pone el 4K. Este cateto adyacente es 3K y la hipotenusa es 5K. 5K igual a 10. ¿Cuánto vale K multiplicado por 5? Me da 10. ¿Cuánto vale? 2, ¿verdad? 2 por 5 es 10. K vale 2. Si K vale 2, esa componente horizontal es 3 veces K. Por lo tanto, sería 6. 2 por 3, 6. Sería 6. A ver,
Déjame colocar lo mismo acá. Aquí sería 6 newton. Y la componente vertical es 4 veces K. K vale 2 por 4, 8. Ahí está. Ahí está, muy bien. Descompuesto el vector, ya nos olvidamos de él. Hemos desplazado sus componentes 6 y 8 newton. Perfecto. Muy bien, gente. Ahora vamos a calcular el momento resultante, lo que queremos saber, el momento resultante. Como les dije, 4 newton no va a generar momento, déjalo ahí. No va a generar momento. El 3, esta componente de 3 vertical, generará momento en relación al punto A si oriéntalo. Lo orientamos hacia el punto A, sería sentido de rotación, ¿qué cosa? ¿Horario o antihorario? A ver, pónganse de acuerdo. Horario, negativo. Muy bien. Esta componente de 8. A ver, oriéntalo hacia el punto A. Si yo lo oriento hacia el punto A, ahí sí, antihorario, positivo. Muy bien. Profe, ¿y qué pasa con las otras componentes 6 y 4? ¿Generarán momento? A ver, prolóngala. Y si la prolongamos, pasa por el punto A, no genera momento. Por lo tanto, las componentes que son perpendiculares a la distancia hasta el punto A, ellas sí generan momento. Perfecto. Entonces calculamos esos momentos. A ver, el momento de 3, que es la componente perpendicular, es negativo, menos la fuerza, que es 3, multiplicado por su distancia perpendicular. ¿Cuánto vale este pedacito? Desde el punto A hasta donde está siendo aplicada esta fuerza de 3, es 5 newton. 5 newton no, 5 metros, perdón. Ahí está. Más el momento de esta otra componente perpendicular, fuerza veces su distancia sería hasta el punto A, sería la longitud de toda la barra. 12, muy bien. Ahí está. A ver, gente, ayúdame. Menos 15 más 8 por 12, ¿cuánto es? 96. Suma o resta 81 unidad newton metro. Perfecto. Muy bien, gente. Oye, me dio positivo, ¿verdad? Oye, si me dio positivo, el momento es diferente de cero, no está en equilibrio y está rotando. ¿En qué sentido? Me dio signo positivo, antihorario. Por lo tanto, ahí tenemos el momento resultante o el momento total. Muy bien, gente. Hasta ahí estamos haciendo ahí la parte del teorema de Bayes. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante. A ver, como en el problema anterior, vamos a calcular la fuerza resultante. Observa que tenemos fuerzas verticales. Ahí está. Y fuerzas horizontales. Ahí lo estoy colocando en una cajita. Observa que 10 se va a la derecha y 6 y 4 se van a la izquierda. ¿Cuánto sería la resultante en la horizontal? 10 a la derecha, 6 y 4 a la izquierda, que también sería 10 a la izquierda. ¿Cuánto sería la resultante en la horizontal? Ya sabes, gente, se va a la derecha, profe, le sumas, pues. Se va a la izquierda, le restas, gente. 0. Por lo tanto, no hay resultante, o mejor dicho, resultante horizontal es nula. No hay fuerza en la horizontal. Profe, ¿en la vertical sí hay? Sí. A ver, veamos. Veamos en la vertical. Oye, 4 va hacia arriba, súmale. Más. 3, profe, va hacia abajo, réstale. 8, profe, va hacia arriba, súmale. Por lo tanto, ¿cuánto sería la resultante aquí en la vertical, la fuerza resultante? Sumas y restas, gente, sumas y restas. 9, muy bien. 9 newton. Positivo, profe, sí, significa que va hacia arriba. Ahí está. La gran pregunta, ¿dónde voy a ubicar esta fuerza resultante? De manera que produce el mismo efecto, como si estuvieran presentes todas esas fuerzas inicialmente. Esa es nuestra incógnita. Entonces, ¿dónde voy a ubicar? No sé dónde voy a ubicarla. Lo que yo quiero saber. ¿Dónde la voy a ubicar? La fuerza resultante, que es 9 newton, de manera que produce el mismo efecto, la misma rotación a partir del punto A, que me está especificando el problema. Del punto A
¿Dónde voy a ubicarla? Vamos a llamarle D, esa distancia donde la vamos a ubicar. De manera que el momento de esta fuerza resultante, si yo lo oriento hacia el punto A, positivo, momento de esta fuerza resultante, ¿qué sería? A ver, vamos a calcular aquí el momento de esta fuerza en relación al punto A. Sería positivo más la fuerza, que es 9, multiplicado por la distancia perpendicular D. De manera que este momento resultante es el mismo efecto, o sea, produce el mismo efecto por el teorema de Varignon. Vamos a igualarlas para calcular esa distancia. A ver, por el teorema de Varignon, gente, momento de la fuerza resultante en relación al punto A va a ser igual a la sumatoria de momentos en relación al mismo punto. Este momento resultante es 9 veces D, va a ser igual a la sumatoria de momentos que ya le hemos calculado, 81. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería esa distancia? 9 metros. 9 metros. Por lo tanto, ¿qué significa esa distancia, profesor? Significa que la fuerza resultante yo la voy a ubicar a una distancia de 9 metros a partir del punto A, de forma que el momento aquí generado por esa fuerza resultante es el mismo efecto, es el mismo momento de las fuerzas que estaban inicialmente presentes. Entonces, otra forma de decirlo, en vez de escribir esas 3 fuerzas, 4 fuerzas inicialmente presentes, yo escribo una que genera el mismo efecto. Entonces, básicamente es como una reducción de ese sistema de fuerzas a una única que genera el mismo efecto. ¿Ok, chicos? ¿Comentarios hasta aquí? Muy bien, gente. Entonces vamos a quedarnos por aquí.